Bendiciones, Dios te bendiga, feliz inicio de semana, te bendigo a ti, a tu familia, en este día maravilloso que el Señor nos regala y esta semana que el Señor nos está permitiendo comenzar juntos por medio de esta pantalla. Así que siéntate, ponte cómoda o cómodo, recibe tu palabra, guárdala, pero también ponla en práctica. Vamos primeramente a transmitir un mensaje maravilloso que el Señor puso en mi corazón, pero sin su ayuda yo no lo puedo hacer. Que sea el Espíritu Santo ayudándome a transmitir esta palabra conforme a su voluntad. Que aquí no se hable nada de que Él no desee, sino que todo lo que yo hable bajo la voluntad de su presencia. Amén. Yo quiero hoy, tengo muchos temas, pero realmente quiero resaltar porque muchas veces Dios no, tu necesidad o tu preocupación o por la situación que estés pasando, Dios eso no lo va a conmover. Y yo quiero que nosotros entendamos que muchas veces el momento difícil o lo que estamos atravesando, Dios muchas veces no lo va a impedir. Dios simplemente va a aprovechar eso para procesarte y para después glorificarse. Y muchas veces nosotros realmente nos desesperamos y queremos rápido un milagro, queremos que Dios se mueva ya, que eso sea rápido porque ya yo no aguanto, porque ya yo no soporto, porque ¿dónde está Dios? Porque Dios no se mueve y estamos de una manera ansiosos delante de su presencia y estamos de una forma o de una manera que queremos darle orden cómo Él hacer las cosas o cómo Él debe de hacer las cosas. Y eso a Dios no lo mueve. Dios siempre le va a mover a una persona que camine en obediencia y que aguante presión. Entonces yo quiero que el día de hoy podamos ver y resaltar estas dos historias como ejemplo que el Señor me puso, porque de verdad me conmovió mucho la actitud de Jesús. Y hay cosas que realmente Dios no va a evitar en tu vida. Mejor dicho, hay dolor, hay circunstancias, hay momentos difíciles, momentos incómodos, circunstancias que tú y yo no vamos a querer pasar, pero eso a Jesús no lo va a mover, porque es la mejor escena o el momento más preciso para Él moldearnos, para procesarnos y para Él glorificar su nombre en tu vida. Es por eso que nosotros no podemos presionar a Dios. Nosotros estamos para aguantar presión en medio de las circunstancias, de los procesos, pero nosotros no podemos venir a presionarlo a Él porque las presiones a Él no lo mueven. A Él le mueve a alguien obediente en medio de la presión, en medio de las circunstancias y en medio de la adversidad que podemos estar pasando y viviendo. Yo quiero resaltar la actitud de Jesús. Y dice la palabra en Juan capítulo 11, verso 3 al 6. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, he aquí al que tú amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella, por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Yo digo, Dios mío, si la gente entendiera que tú nos amas tanto, pero mientras más nos amas, más grande van a ser los procesos y más grande va a ser en ese momento la confianza tuya hacia nosotros para que esperemos y para que guardemos en ese momento la paciencia para aguantar presión en medio de lo que tú esperas para glorificarte. Y yo quiero que el día de hoy muchos entiendan, porque muchos quieren ser amigos de Dios, pero muy pocos quieren aguantar presión. Hay personas que dicen, yo quiero alcanzar esa amistad con Dios, yo quiero escuchar a Dios así, yo anhelo tener una amistad con Dios. Pues si tú quieres ser un hijo o una hija que realmente cautives el corazón de papá, vas a tener que ser un hijo que aguantes presión y un hijo que le demuestres obediencia en medio de la presión. ¿Cómo es que Jesús está escuchando que sus 3 amigos que amaba están en un proceso, están en una circunstancia o una dificultad incómoda? Sus 3
personajes bíblicamente que los demuestra que como amigo específicamente, o quiero resaltar más a Lázaro. ¿Cómo es que su amigo, que dice la Biblia que él ama, está en un problema, en una necesidad, y él, en lugar de correr, él no corre, sino que se queda 2 días más cómodo en el lugar que está? Entonces esa es la parte que yo quiero que resaltemos, porque es la parte que muchos realmente no entienden. Ser amigo de Dios no es fácil. Ser amigo de Dios es lo más difícil del mundo. ¿Sabes por qué? Porque tienes a un Dios que va a ponerte en escenas o en escenarios por momentos incómodos, circunstancias que no te van a agradar, pero vas a tener que aguantar porque es tu amigo, porque es el que realmente en ese momento tu amigo. Entonces cuando tú ves aquí, viene Marta y María a buscar a Jesús, a procurarlo, a mandar una carta, a que le llegue la voz de que su amigo Lázaro está enfermo. Y Jesús, en lugar de moverse en ese momento, no se mueve porque él sabía lo que estaba haciendo. Quiero resaltarte y quiero hacerte entender en tu vida que muchas veces nosotros no vemos la mano de Dios obrar en el momento que nosotros deseamos, en el momento del desespero, porque una de las cosas que en ese momento Satanás busca siempre de ponernos es la ansiedad y el desespero para nosotros querer ver rápido la mano de Dios obrar en nuestra vida. El desespero de ver lo que estamos viviendo, la ansiedad de querer ver el resultado ya de lo que estamos pasando. Y cómo es que en 2 días es que Jesús va a, como quien dice, a dirigirse a la vida de Lázaro. Cómo es que él en ese momento se queda más tiempo y se aleja más, en lugar de acercarse a la persona que él amaba, a la persona que realmente resalta que es su amigo. Y es lo que yo quiero que el día de hoy entiendas. Muchas veces Dios va a permitir una escena en tu vida muy fuerte, incómoda y difícil, para que te des cuenta que ahí es donde Él se va a glorificar. Y ahí te va a procesar la paciencia, ahí te va a procesar lo que realmente tienes por dentro, lo que realmente no conoces de ti, la ira, la rabia, la amargura, todo lo que realmente no conoces de ti. Ahí te vas a dar cuenta que te falta todavía madurar, que te falta todavía crecer, que te falta todavía resistir, que todavía te falta dominio propio, que todavía te faltan muchas cosas. Y tú dices, ahí en esa escena, en ese tiempo donde no llega, donde no salen las cosas como tú quieres o como yo deseo, cuando realmente queremos las cosas ya y él más se tarda, es porque realmente necesita ese escenario en tu vida para que tú entiendas y comprendas que en ese momento de tu vida él está procesándote y está procesándote las áreas que necesitas ser, como que dice, madura, que necesitas crecer y madurar. Entonces cuando vemos aquí, María en ese momento le dice, tu amigo, el que tú amas, está enfermo. Inmediatamente cuando Jesús oyó eso, pues se quedó más en el lugar, se acomodó más en el lugar. ¿Cómo es que, mira, muchas personas dirán, qué injusto es Dios? No, Dios estaba haciéndole un favor tanto a Marta, a María y a Lázaro, porque era la única forma de glorificarse y que pudieran conocer quién era el Mesías y ellos pudieran ver delante de las personas quién era su amigo, que a pesar que era su amigo, no se hacían las cosas como ellos querían. Ese es el detalle y el problema de nosotros. No, lo que pasa es que Dios es mi amigo, Él es mi pana, Él es mi Dios, Él es mi papá. Si yo oro y Él me responde, yo le digo y Él hace, yo digo y Él esto, y llega un tiempo y un momento donde ya la oración, cuando se lo pides, cuando se lo anhelas, cuando estás en ese momento clamándole, diciéndole, Señor, un socorro, un auxilio, ya no más, Él hace silencio y se desaparece de tu vida. Y tú dices, pero ¿dónde que está Dios? Él como que se fue. No, lo que pasa es que te están procesando para poder Él glorificarse, y entiendas y comprendas que las cosas que, a pesar de que tú eres su amiga o eres su amigo, no se hacen a la voluntad tuya, se hacen en el tiempo y a la voluntad del Padre, que aquí no estamos para hacer las cosas a nuestras maneras, sino a la voluntad de lo que Dios orden es Dios, que aquí quien realmente dirige es Dios, que aquí las cosas se hacen es como Él decida, que aquí las cosas se van a hacer es como Él lo anhele y como Él decida.
Cuando tú ves aquí, se queda 2 días más y aparentemente esto es como que injusto porque mi amigo no me resuelve, porque mi amigo no me escucha, porque mi amigo no me viene a rescatar. Y una de las cosas que podemos ver, esto no nada más le pasó a Lázaro. Yo estaba viendo y yo me quedé impresionada cómo es que Jesús ve en ese momento y oye que Juan el Bautista lo meten en la cárcel y Jesús ni siquiera se acerca a donde está Juan. Y yo digo, Dios mío, es que eso nosotros tenemos que entender que hay momentos que en lugar de tú glorificarte en ese instante, movilizarte o respondernos o hacer algo por nosotros, es donde tú menos vas a aparecer, porque tú necesitas glorificarte en nuestras vidas y porque las cosas no se hacen a nuestra manera. Cuando nosotros conocemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros vamos a estar tranquilos, tanto como Lázaro como Juan. Fueron 2 personas. Lázaro hizo silencio porque obviamente estaba muerto, pero obviamente ese silencio nos enseña a nosotros que debemos de esperar en lo que el amigo está haciendo, porque Lázaro esperó en su proceso todo el tiempo y todos los días y todo ese momento de lo que Jesús podía hacer por él. Y es lo que nos enseña Lázaro, a guardar silencio y esperar lo que Dios va a hacer, a orar a favor a nuestras vidas. Juan el Bautista está en la cárcel y no, en ese momento realmente se queda tranquilo porque él sabía que ese proceso no lo podía evitar en su vida y que Jesús estaba en lo que estaba haciendo. Y yo quiero que el día de hoy tú entiendas esta parte, porque si no te vas a frustrar, si no vas a terminar maldiciendo a Dios, si no vas a terminar diciéndole ese Dios si es malo, porque yo estoy en este lugar, yo estoy viviendo lo que estoy viviendo y Él no me ayuda, y Él no me acude, y Él no me extiende la mano, y terminamos como el pueblo de Israel maldiciendo y renegando tanto de Dios como de los hombres de Dios. Y es peligroso, cuidado con eso. Entonces dice la palabra Mateo 4:12, dice: cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. Y yo digo, Dios mío, o sea, se retiró a Galilea. No fue que él fue y dijo, ¿dónde está? A Juan lo metieron en la cárcel. Mira, búsqueme dónde es que lo tienen. Yo necesito verlo. Y es una de las formas que nosotros tenemos que aprender la personalidad del Hijo. No se mueve por emociones. Y nosotros creemos que por nuestras emociones vamos a mover al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo a que se movilicen ya a resolvernos las cosas. No se mueve por emociones. ¿Tú crees que si Jesús se moviera por emociones, realmente Jesús no hubiese llegado a la cruz? Porque habían escenas y momentos de escenarios y experiencias en su propia vida que las emociones tenía que dejarle a un lado para controlarse y hacer las cosas conforme a la voluntad del Padre. Cuando tú ves que Jesús muchas veces las personas lo procuraban de buscar y era en ese momento porque querían exhibirlo, Jesús se movía y se iba y buscaba lugares de estar solo y esconderse, porque Jesús en ese momento no se dejaba llevar por la fama, por la exhibición. Hubiese sido ahorita, como en estos tiempos que todo es fama, imagínate, Jesús no se podía dejar llevar por eso, porque él sabía que no era el tiempo y no era el momento de que la gente lo conociera. Entonces, como él sabía, las emociones no lo movían, como por decir el ego, la altivez, me van a conocer, van a saber que soy el Mesías, todo el mundo va a saber de mí. No, eso no lo movía a él, porque él sabía en ese momento que eso le podía, era perjudicar, y él buscaba de movilizarse y de irse de los lugares para que todavía no se enteraran que él era el Hijo de Dios y que él era el Mesías, porque no se acercaba todavía el tiempo de ir a la cruz. Entonces, cuando tú ves la personalidad de Cristo, Él no se movía por emociones. Incluso ya aún en el momento más difícil para Él ir a la cruz, date cuenta que Él llora. Él está en ese momento bajo emoción y sintió temor, sintió en ese momento miedo, porque dice la Escritura que Él estaba llorando lágrimas de sangre, porque le dijo al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí de esta copa. En ese momento, cuando Él le dice en ese momento:
pasa de mí esta copa, o sea, no quiero pasar este proceso, no lo quiero experimentar, no quiero, estaba bajo emoción, pero en un momento dice, pero que se haga tu voluntad. Cuando él dice que se haga tu voluntad, las emociones no me van a controlar, porque la emoción ahorita es que realmente yo rechace para ir a la cruz y yo no puedo darme ese lujo, que se haga tu voluntad. No caminaba por emoción. Entonces cuando tú ves a un Jesús que no caminaba por emoción, es lo que nosotros deberíamos de poner en práctica, bajo presión, bajo desierto, bajo circunstancia difícil. ¿Por qué, Migdeli? Porque las emociones son las que nos traicionan y queremos ver el milagro rápido, nos desesperamos, nos llenamos de ansiedad y empezamos con la depresión. Entonces jalamos espíritus que realmente no deberíamos estar jalando, como el espíritu de depresión, de angustia, todas esas cosas que nos desesperan y terminamos tomando malas decisiones, terminamos haciendo sabios nuestras propias decisiones, en nuestra propia opinión humana, y cuando terminamos haciendo las cosas a nuestra manera. Jesús no permitía que las emociones lo controlaran, porque entonces si sus emociones lo controlaba, el cielo no lo gobernaba. Y cuando tú dejas que tus emociones te gobiernan, no puedes caminar bajo la voluntad del cielo, no puedes dejar que el cielo te gobierne. Lázaro en ese momento guardó silencio. Juan el Bautista aguanta presión en la cárcel, no nada más eso, sino que realmente en la cárcel iba a recibir la muerte. En la cárcel iba a pasar el momento más difícil de su vida. Cuando tú ves a Pablo bajo presión, que literalmente esta gente lo golpeaban, lo arrastraban, lo metían en la cárcel. Para eso no tenían que estar en la carne, porque si estaban en la carne no aguantaban presión, pero si estaban en el espíritu, obviamente por eso es que esta gente resistía el evangelio más difícil. Hoy en día nosotros realmente no aguantamos presión porque realmente siempre estamos en la carne. Necesitamos levantarnos a estar llenos de la presencia del Espíritu Santo para aguantar presión, circunstancias incómodas, para aguantar lo que realmente tenemos que soportar por el evangelio. Y justamente Juan el Bautista va a la cárcel. Jesús lo sabía. ¿Qué quiero hacerte entender con esto? Que Dios va a saber que muchas veces vas a pasar cosas por necesidad, otras veces injustamente, otros se van a levantar, otras veces vas a vivir cosas que tú dices, esto no lo debería, no lo merezco, pero Él no se va a mover, eso no lo va a mover. Eso no lo va a mover, Él lo va a mover es cuando Él quiera, en el momento, glorificarse en tu vida, que ya tú hayas aguantado ese proceso, que ya tú hayas resistido ese proceso. Mira lo que dice, porque en Marcos 6, capítulo 17 en adelante, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole que se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Venido un día oportuno, que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieres y yo te lo daré. Te lo juro, todo lo que me pides te daré, hasta la mitad del reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero ahora mismo que me des el plato de la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho por causa del juramento, pero no se lo impidió y se lo dio. Para no leer más, vamos a dejarlo hasta ahí. Para no, ¿cómo decirte? Para no quedar mal con esta mujer, para no realmente descumplir lo que le estaba queriendo en ese momento prometer, él le cumple, pero él sintió tristeza.
en ese momento porque él sabía que era hombre justo, un hombre que realmente no se merecía lo que estaban pidiendo en ese momento. Cuando tú ves eso, ¿tú crees que el cielo no estaba viendo esa escena? ¿Tú crees que el cielo no estaba viendo la injusticia que estaban haciendo con Juan y que vemos que esta mujer realmente se levanta a exigirle a su hija y decirle que pida la cabeza de un profeta para en ese momento desearle la muerte por él, decir la verdad y por él confrontarla y hacerle entender que ella estaba haciendo mal? Muchas veces por uno hacer la verdad, por estar en lo justo, por hacer las cosas correctas ante los ojos de Dios, por estar en obediencia, por agradar al cielo, por aguardarte para hacer las cosas bajo la voluntad de Dios, vas a tener que vivir cosas incómodas, injustas, y vas a recibir rechazo para que puedas entender que eso es parte de la presión y de lo que tenemos que aguantar en el evangelio. Cuando tú ves esto, todo esto lo sabía Jesús, pero nada de esto Jesús lo impidió. De hecho, lo permiten porque era parte del proceso y del llamado de este hombre llamado Juan el Bautista. Tu propósito en la tierra tiene tantos momentos difíciles como también hermosos, pero los hermosos están bien, los recibimos, pero los difíciles son los que queremos correr, huir y quitarlos. Y entonces es cuando Dios nos hace entender a nosotros que así como aceptamos el bien de Dios, ¿por qué no aceptamos el mal? Que eso fue lo que dijo Job. En todo eso Job no permitió que sus labios pecaran. ¿Por qué? Porque él dijo, si Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y ahí dice la palabra que Job no pecó con su boca, porque realmente nos demuestra que está aceptando el momento incómodo y el momento bueno. Está aceptando el momento difícil, pero también está aceptando el momento bueno. Por un momento él supo que tuvo años de momentos de bendiciones, de riqueza y momentos y circunstancias maravillosas, pero después le vino lo más difícil, pero soportó y aguantó y pudo ver la gloria de Dios en su vida. Cuando tú ves estas personas pudieron ver la gloria de Dios en sus vidas porque siempre estuvieron un tiempo incómodo. Si tú y yo no queremos aguantar tiempos incómodos, momentos difíciles, momentos de presiones, entonces no estamos preparados para ver la gloria de Dios, porque es que ahí es donde Dios más se glorifica en nuestras vidas. Cuando tú ves este escenario, el cielo estaba sabiendo todo lo que estaban haciendo en contra de Juan. Cuando tú ves este escenario, Jesús no se movilizó ni se acercó a la cárcel. Y la gente dirá, bueno, pero Jesús sí es malo. No, porque él no podía impedir el propósito que tenía que cumplir Juan en la tierra. Como tampoco los discípulos podían en ese momento impedir el tiempo y el momento de ir a la cruz. Hay gente y familia y amistades, hay personas que no pueden meterse y no van a impedir el momento incómodo y la circunstancia difícil en tu vida, porque es parte del propósito de lo que Dios quiere hacer contigo, y puede trabajar Dios y moldearte en tu carácter, en la paciencia, en la perseverancia, en la resistencia, en todo lo que Él quiera trabajar contigo. Lo que pasa es que nosotros queremos recibir el bien de Dios, pero no los momentos incómodos. Entonces no estaremos preparados para ver la gloria de Dios, porque mayormente donde Dios se quiere glorificar es en el tiempo incómodo. Por ejemplo, en el caso de María y de Marta, dos mujeres que realmente comían con Jesús, recibían a Jesús todo el tiempo en su casa. Ellos estaban como en ese momento siempre sabiendo y tenían una fama maravillosa porque eran amigos del Mesías. O sea, no tenían cualquier amigo. La persona que lo visitaba en su casa era alguien muy importante, Jesús de Nazaret. Entonces, cuando tú ves esto, ahí nos damos cuenta qué diría la gente, qué estarían murmurando, qué estarían hablando. Bueno, y estos no son los hijos del Dios Altísimo, estos no son los amigos de Jesús. ¿Y dónde está su Jesús? ¿Dónde está su amigo? Porque él no vino a resolverle el problema. De hecho, hay una parte donde lo dice en la Biblia, donde una persona que dijo que porque no lo había hecho antes, porque no lo hizo mira, tanta forma de las personas criticar, que eso nunca va a faltar. Pero lo que quiero resaltarte es la manera de que ellos eran amigos de Jesús. Pero Jesús no evitó el momento difícil de sus amigos. Gente que no está preparada, pero sí le quiere pedir amistad a Dios. Si tú no estás preparada
para aguantar presión y para vivir bajo de circunstancias incómodas, para que tu amigo se glorifique sobre ti, pues no le pidas una amistad. Porque Dios necesita gente que aguante presión para Él glorificarse. Porque en los tiempos buenos y en los momentos de bendiciones, cualquiera ama a Dios y cualquiera le dice te amo y cualquiera le dice Señor yo estoy aquí, pero nosotros le demostramos la verdadera amistad, fidelidad y amor es cuando no hay comida, cuando no tienes en el bolsillo ni una moneda, cuando los zapatos están rotos y no tienes para comprarte, cuando no tienes muchas veces cómo darle comida a tus hijos, cuando muchas veces se levanta contra ti con falsos testimonios y te tienes que quedar callada, muchas cosas que realmente se tienen que aguantar para demostrar que tu amigo es tu amigo y Él es el que va a salir por ti y Él es el que llena en ese momento tu vida de paz, de tranquilidad, de seguridad, de perseverancia para que puedas ver la mano de Él obrar en tu vida. Gente que realmente no sabe lo que es pedirle a Dios una amistad. Tener a Dios de amigo no es que todos los días vas a tener dinero, no es que todos los días vas a tener plata, vas a tener la nevera todos los días llena, vas a tener el closet con mucha ropa, que es parte, que te lo puede dar, sí. Pero ¿qué tal que te pase como Job? Cuando te lo quite todo, después de tenerlo todo, ¿qué es lo que vas a demostrarle? ¿Vas a querer siendo su amiga o su amigo? ¿O vas a querer en ese momento dejar a ese amigo porque no te está dando lo que tú quieres? Porque somos personas muy caprichosas. Porque imagínate Dios y empezamos a renegar de Dios, a maldecir a Dios. No. Y eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Querían siempre apedrear a Aarón o a Moisés, querían siempre levantarse contra el hombre de Dios y terminaban maldiciendo a estas personas y a Dios también con sus actitudes. ¿Por qué? Porque eran personas que siempre le gustaban ver la bendición de Dios, pero nunca el momento incómodo. Y para uno ser amigo de Dios tiene que aguantar presión, porque el mismo Dios va a permitir esos escenarios para que puedas entender quién es tu amigo, quién es tu respaldo, quién es el Dios de tu justicia, quién es el Dios de doctor como excelencia en tu vida, quién es el juez y el abogado tuyo, quién es el que realmente te provee. Ahí es donde realmente vas a ver la mano de Dios obrar. Juan el Bautista y Lázaro fueron dos personas que pudieron soportar y aguantar porque tuvieron en ese momento la perseverancia de lo que Dios y el cielo tenían ordenado para sus vidas. Y yo quiero que tú entiendas que hay cosas que el cielo ha ordenado para tu vida es incómoda y tienes que prepararte para sentirla, para aguantarlas y saborearla, para que puedas ver la mano de Dios obrar sobre tu vida. Entonces, cuando tú ves que el mismo Dios a su Hijo no le impidió la cruz, a ti y a mí tampoco nos va a impedir momentos incómodos para que nosotros podamos ver su mano y conocerlo cada día más en nuestra vida. Hay escenarios incómodos, hay escenarios que no nos van a gustar, pero también vamos a conocer el Dios que realmente permitió ese escenario para que muchos conocieran al Dios que tú cargas, al Dios que realmente tú le sirves. Así que te bendigo, que la paz de Dios te acompañe y recuerda y entiende que si tú no aguantas presión, tú no puedes ser amiga de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios está buscando una generación, no una generación que cualquier lluvia y ya están afectados, no. Una generación que con lluvia, con sol, con relámpago, con lo que sea, soporten y aguanten para seguir adelante. Cuando tú ves que el azúcar y la sal, tú le echas el agua, inmediatamente se deshace. Y Dios no está buscando una generación que se deshaga, una generación que realmente soporte. Una generación que aguante, una generación que resista, que Dios diga, yo cuento con ese Job que tengo en la tierra todavía, yo cuento con ese David que está allá, yo cuento con ese Moisés, porque realmente ya ellos nos dejan las escrituras, ellos están en las escrituras, ellos fueron parte y son parte de nuestra vida para nosotros ver sus historias, pero ahorita quien está escribiendo una buena historia eres tú, y cada capítulo de tu libro es una historia, puede ser de bendición, pero puede ser una historia de un episodio en tu vida incómoda, como un día Dios me lo dijo, que yo estaba en el hospital sola y estaba muy mal.
ya estaba drogada de tantos medicamentos que me ponían. Y Dios me dijo, esta es la parte del episodio, del capítulo que yo quiero que tú escribas el día de hoy en tu libro, porque yo estaba preocupada porque precisamente ese día me tocaba predicar en las calles y Dios me dijo, no te preocupes por predicar hoy en las calles, porque ese no es el capítulo de la historia que yo quiero que tú escribas en tu libro el día de hoy. El capítulo que yo quiero que tú escribas el día de hoy en tu libro es aquí en el hospital. Es aquí con lo que estás viviendo, con lo que estás experimentando. En ese momento yo quería predicar en las calles, sentirme bien, agarrar almas y hacer muchas cosas por el evangelio, pero eso no era lo que Dios quería. Dios lo que quería era que yo me saboreara en ese momento lo que estaba viviendo, que a juro veía, porque los medicamentos ya me tenían drogada. Y Dios lo que quería en ese momento era que resistiera para salir de ese proceso. Lo que pasa es que hoy en día queremos un evangelio cómodo y un evangelio suave, que realmente no sintamos dolor. Necesitamos sentir dolor porque el dolor es parte del proceso, y eso no quiere decir que Dios no va a obrar y que Dios no lo va a hacer y que Dios no va a estar a tu favor. Vemos realmente cómo Dios maneja la vida de estos hombres a través de la Biblia, y lo seguirá haciendo con nosotros también. La importancia de conocer a Dios para mantenernos en paz, en confianza, en perseverancia y resistir a lo que estemos viviendo para que Él se glorifique a través de nosotros. Bendiciones.